¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase de fisiopato. Algunos trabajitos por allí que teníamos pendientes, doctores. Hola, Un buenos día, días, Doc. la última vez hicimos casos clínicos, 4 si no estoy mal. Listo, está bien. Teníamos alguna exposición pero pendiente de algo que les había pedido que estudien o no. ¿No, Doc? No tengo yo tampoco nada anotado, Doc. No, Doc. Listo. Bueno, hemos terminado ya entonces, ¿no? Con el estudio de casos clínicos. Así que el día de hoy vamos a realizar ya el estudio de otro tema que corresponde a lo que son trastornos del pericardio. ¿Sí? Sin embargo, vamos a realizar inicialmente lo que es el estudio complementario de síndrome coronario agudo, estudiando algunas tablas o índices que nos van a ayudar a calcular lo que es el riesgo de mortalidad de un paciente. Sus camaritas, doctores, ya saben. Ya saben, doctorcitos, sus camaritas activadas. Bueno, iniciamos con el estudio que corresponde a la evaluación de estas tablitas. Ya sabemos cómo estudiar un infarto, ya sabemos cómo diferenciar, ¿no?, lo que es un síndrome coronario agudo de un síndrome coronario crónico, etcétera. Ahora lo que resta es estudiar algunas tablitas que nos van a ayudar, ¿no?, como les he mencionado, a determinar lo que es el riesgo de mortalidad o de complicación que presentan los pacientes infartados. Bueno, doctores, empezamos, ¿sí? Para la siguiente clase, si es que alguno tiene la voluntad, ya sabe, ¿no?, que es el día de mañana, puede realizar lo que es una presentación de cuál es el tratamiento que nosotros ofrecemos a un paciente que presenta infarto derecho versus el tratamiento de un infarto izquierdo, ¿sí? Mencionando los fármacos que utilizamos y sobre todo el por qué, ¿no? ¿Por qué utilizamos tales fármacos en infartos derechos y por qué otros fármacos en infartos derechos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué mejora? ¿Qué sucede con la precarga? ¿Qué sucede con la postcarga? Etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, comenzamos con ese estudio complementario. Observen que tenemos diferentes scores. Vamos a ver el score de TIMI, el score de Grace y el score de Killip, que nos sirven para estudiar de forma adicional, ¿no?, el riesgo que tiene un paciente infartado. En el score de TIMI, como ustedes observan, encontramos 7 variables. Edad mayor o igual a 65 años. 3 o más factores de riesgo cardiovascular tradicionales como obesidad, hipercolesterolemia. Podemos encontrar, por ejemplo, ¿qué más en estos pacientes? El sedentarismo, el consumo de tabaco, el uso de ácido acetil salicílico, antecedentes en la historia clínica de valvulopatías como la estenosis coronaria, desviación del segmento ST en un electrocardiograma inicial, 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas y elevación de biomarcadores. A cada una de estas variables que ustedes están observando se le otorga un punto. Entonces, si existe un paciente que tenga, a ver, 75 años, un punto. Que presente elevación de biomarcadores, 2 puntos. ¿Sí?
que exista la historia clínica de estenosis coronaria, 3 puntos. Y vamos sumando así, ¿no? Cada variable vale un puntito. Y lo único que tenemos que hacer es sumar el total de puntos. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos, de acuerdo al puntaje sumado, el riesgo que representa. Por ejemplo, riesgo bajo de 0,2 puntos. En este caso, la probabilidad, por ejemplo, de que el paciente fallezca, podríamos decir, o de que el paciente presente otras complicaciones como una insuficiencia cardíaca aguda, un shock cardiogénico, etcétera, es entre 4,7 y 8,3. Si tenemos un puntaje entre 3 y 4, observen que el riesgo se incrementa, ¿no? Hasta casi el 20%, prácticamente el 20%. Cuando tenemos, bueno, 5 y 7 puntos, observen que el riesgo es mucho mayor, ¿no? Es cercano al 41%. Tenemos este otro score, que es el score de Grace. Bueno, acá tenemos la teoría, ¿no? ¿Qué nos dice? Es un modelo aplicado a todos los síndromes coronarios que me va a ayudar a estimar el riesgo de infarto y muerte hospitalaria, ¿sí? Y bueno, no solamente me ayuda a estimar el riesgo de infarto y muerte hospitalaria tras un infarto, sino también me ayuda a determinar la probabilidad de sobrevida de mi paciente, incluso hasta 6 meses después de haberle dado de alta. Acá tenemos, por ejemplo, estos puntos, estas variables que forman parte de la escala de Grace. La edad, la presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, creatinina, biomarcadores, cambios del segmento ST, paro cardíaco al ingreso y KILIP para falla cardíaca. ¿Sí? Si ustedes observan, a cada una de estas variables se le proporciona lo que es un rango, ¿no? Observen, tenemos la edad de 40 a 49 años, 18 puntos. Por ejemplo, frecuencia cardíaca de 100 a 149, 23 puntos. Presión arterial sistólica de 160 a 199, 11. ¿Sí? Y así, a cada variable se le va otorgando lo que es un puntaje determinado. Y lo que hacemos, doctores, es prácticamente sumar los puntajes de cada una de estas variables. Y acá tenemos la interpretación. La primera parte que ustedes están observando de esta tabla que tenemos acá hace referencia al riesgo de muerte intrahospitalaria, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra internado. Fíjense, si esa sumatoria de puntos es menor a 108, el riesgo de muerte intrahospitalaria es mínimo, menos del 1%, pero es existente. ¿Listo? Ojo que esto no nos asegura que el paciente no se va a morir. Si bien el riesgo es mínimo, es existente. Y desgraciadamente, bueno, muchas veces ese 1% hace la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de un puntaje entre 109 y 40, observen que se incrementa, ¿no? Lo que es el porcentaje de muerte intrahospitalaria, 1 a 3%, alto, más del 3%. Cuando hablamos de la muerte después del alta hasta los 6 meses, hacemos lo mismo. Sumamos estos puntajes que tenemos de acuerdo a estos rangos y de acuerdo al puntaje que nosotros obtenemos, podemos interpretar y decir cuál es la probabilidad de muerte del paciente hasta 6 meses después del alta. ¿Listo? Y tenemos el score de KILIP, que probablemente es uno de los más usados dentro de la práctica clínica, especialmente para observar, ¿no? Para determinar la tasa de mortalidad del paciente infartado. Tenemos el KILIP-1 que se caracteriza por ¿qué? Paciente sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de mortalidad es del 6%. KILIP-2, el paciente presenta una tasa de mortalidad del 17% y se caracteriza ¿por qué? Porque el paciente presenta estertores o crépitos húmedos en los pulmones, específicamente en las bases pulmonares, un tercer ruido cardíaco que se denomina el denominado ruido en galope
y un incremento de la presión venosa yugular. Eso es lo característico de este tipo de pacientes. Bueno, semiológicamente, ¿qué es lo que nosotros observamos? Cuando hablamos de estertores o crépitos húmedos, cuando realizamos la auscultación del pulmón, lo normal es auscultar el denominado murmullo pulmonar o murmullo vesicular, ¿sí? Pero muchas veces lo que nosotros escuchamos en caso de edema agudo de pulmón, que se presenta por estertores y crépitos húmedos, es un sonido similar al que ustedes escucharían cuando soplan lo que es una bombilla dentro de un vaso con agua. ¿Sí? En ese caso escuchamos ese sonido que es similar, pero en las bases pulmonares. ¿Listo? Y encontramos lo que es una leve ingurgitación yugular. De esa forma nos damos cuenta que existe un incremento de la presión venosa. Ahora, KILIP 3, observen, sugiere lo que es una tasa de mortalidad mucho más grande, más del 38%, ¿no? Y el paciente en este caso presenta lo que es edema agudo de pulmón. Encontramos prácticamente las mismas manifestaciones clínicas, pero ya no ubicadas solamente en las bases. Encontramos, bueno, en un gran porcentaje de los campos pulmonares. Y como en este caso los pulmones se encuentran llenos de líquido, entonces lo característico que será, se va a encontrar en este un tipo de pacientes, eh, por ejemplo, manifestaciones respiratorias, como dificultad respiratoria. Y el KILIP tipo 4 se caracteriza porque la tasa de mortalidad es grandísima, observen, 81% más, ¿no? Tienen una gran probabilidad de fallecer este tipo de pacientes, porque ya se complica su estado con lo que es un shock cardiogénico. Más adelante vamos a ver cuáles son las características del shock cardiogénico. El paciente presenta lo que es hipotensión arterial, existe vasoconstricción periférica, palidez, cianosis, diaforesis, existe lo que es una disminución de la filtración glomerular que semiológicamente se evidencia por oliguria y existe edema de pulmón en ambos campos pulmonares. En otras palabras, el paciente ya cursa con manifestaciones clínicas típicas de una insuficiencia cardíaca izquierda aguda, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante estudiar este tipo de escalas porque nos van a ayudar a determinar lo que es la mortalidad del paciente. ¿Listo? Bueno, de manera complementaria, esto al estudio de infartos. Ahora, hablamos de procesos pericárdicos, doctores. Algo que vamos a comprender ya desde el inicio de esta clase es que los procesos pericárdicos, doctores, tienden a evolucionar si es que no son tratados de forma adecuada o de forma efectiva. ¿Sí? Generalmente, todo proceso pericárdico inicia como una pericarditis aguda. Y esa pericarditis aguda, si es que no es tratada de forma efectiva, evoluciona a un cuadro de derrame pericárdico. Ese derrame pericárdico evoluciona a lo que es un taponamiento cardíaco. Y ese taponamiento cardíaco, bueno, y es un estado crítico que se caracteriza porque el paciente presenta manifestaciones de un shock, por ejemplo, circulatorio y que obviamente compromete lo que es la vida del paciente. ¿Listo? Sin embargo, Doc, también es capaz de evolucionar algunas alteraciones crónicas, como por ejemplo la pericarditis constrictiva, ¿sí? Vuelvo a repetirles, si no se trata de forma adecuada, tiende a evolucionar así. Pericarditis aguda, derrame, taponamiento y pericarditis constrictiva. O puede ser que se salten estos pasos, ir desde una pericarditis aguda hacia lo que es una pericarditis constrictiva. Y enseguida vamos a ver por qué se producen ese tipo de alteraciones. Adelante. hoy le quería pedir que me repita de nuevo el proceso de evolución, que lo acaba de decir, perdón la Listo. insistencia. Bueno, continuamos entonces. Entonces, generalmente, ¿no? Ahora,
Cuando hablamos de lo que es la pericarditis aguda, bueno, antes de hablar qué es la pericarditis aguda, necesariamente tenemos que hacer lo que es un repaso anatómico de estas estructuras, ¿sí? ¿Alguno de ustedes recuerda qué es el pericardio? ¿Cuál es su Es Es la una, estructura función, que por ejemplo? envuelve. Es como. Listo, es una estructura que se encarga de envolver, ¿no? A lo que es el corazón. Listo, excelente. también le da un tipo de protección al momento de realizar las contracciones, ya que dentro se encuentra un líquido que permite el buen movimiento al contraerse. Listo, ¿no? Lo que dice su Sí. compañero. Este saco pericárdico, bueno, se encuentra formado por dos membranas, ¿no? Es un espacio virtual que se encuentra formado por dos membranas. Tenemos lo que es el pericardio visceral y tenemos el pericardio parietal. El pericardio visceral, como dice el nombre, se encuentra recubriendo a lo que es la víscera, en este caso a la estructura cardíaca, no al corazón. Se encuentra en contacto pleno con el corazón. En cambio, el pericardio parietal es aquella capa o es aquella membrana más externa que se encuentra rodeando también al corazón, pero no se encuentra en contacto directo con este, ¿sí? Sino que se encuentra separando al corazón de las demás estructuras contenidas dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Y se forma un espacio entre estas dos membranas que recibe el nombre de saco pericárdico. Y como nos había mencionado su compañero, ¿no? Tiene líquido que es seroso, que en este caso es normal en una cantidad aproximada de 50 ml, que va a favorecer a lo que es el movimiento cardíaco. ¿Sí? Va a lubricar en este caso, podríamos decir, estas membranas para que el corazón se distienda de forma efectiva y para que el corazón se contraiga de forma efectiva. ¿Listo? Entonces, tenemos que saber esa característica funcional. Eso es lo normal. ¿Contiene líquido? Sí, pero en una pequeña cantidad. Entonces, cuando hablamos de pericarditis aguda, ¿qué es? Es un proceso inflamatorio de estas membranas, que puede ser, doctores, debido a diferentes causas. Tenemos causas neoplásicas, tenemos causas autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico puede producir este tipo de alteración. Tenemos algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo el mixedema, que también es capaz de producir este tipo de alteración. Como causas tenemos los estados que son capaces de originar un síndrome urémico o uremia, que es frecuente en alteraciones hepáticas, como la insuficiencia hepática, como la insuficiencia renal crónica. Tenemos alteraciones infecciosas, que son las más frecuentes, bacterianas y virales, por ejemplo. Dentro de las alteraciones o los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes, el estreptococo, el estafilococo. Entre alteraciones bacterianas y virales, las más frecuentes son las alteraciones virales. Virus Coxsackie, tenemos por ejemplo el ecovirus y también es frecuente encontrar como causa algunos procesos infecciosos contiguos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con este punto? No es nada raro, doctores, y esto lo vamos a estudiar en nuestras clases de semiología y en nuestras clases de fisiopatología, que muchas veces, como existe contigüidad entre lo que es estructura cardíaca y pulmonar, el paciente con ese tipo de alteraciones cardíacas es capaz de desarrollar alteraciones pulmonares. ¿Sí? En otras palabras, un paciente que presenta, por ejemplo, pericarditis, es capaz de producir pequeños derrames a nivel pleural. Y lo mismo sucede cuando el paciente desarrolla alguna alteración a nivel pulmonar. Supongamos el paciente presenta una neumonía o el paciente presenta lo que es una tuberculosis. La infección se va a diseminar por vecindad y tiende a afectar lo que es la estructura pericárdica. ¿Sí? Recuerden lo que han visto en sus clases de microbiología. Seguramente han hablado de cómo es que se disemina el proceso infeccioso. Cuando hablamos de diseminación del proceso infeccioso,
por contacto directo, por vecindad, por vía hematógena. Entonces, es usual que aquellas alteraciones pulmonares como la tuberculosis, les repito nuevamente, sean capaces de producir ese tipo de alteraciones. Los traumatismos también son capaces de producir este tipo de alteraciones. Un infarto agudo de miocardio también es capaz de producir lo que es una pericarditis aguda. Entonces encontramos, doctores, una gran causa. Pero en más del 90% de los casos está relacionado con lo que es un proceso infeccioso, ¿sí? Viral o bacteriano. Y en más del 90% de los casos de procesos infecciosos está relacionado con alteraciones virales. Esto es importante que lo comprendamos porque esto nos va a ayudar a realizar lo que es un tratamiento oportuno. Bueno, antes de hablar de los síntomas que presenta un paciente con pericarditis, es importante que nosotros realicemos el estudio del proceso fisiopatológico. Aquí ya me voy adelantando para todas las alteraciones que vamos a estudiar. Es prácticamente lo mismo. Tiene como génesis o como origen un proceso inflamatorio. Pregunta, doctores. ¿Recuerdan en bioquímica o bioquímicamente qué es lo que sucede en caso de una alteración inflamatoria? ¿Habría un aumento de proteínas plasmáticas? Hay liberación de Existe citocinas. un incremento de citocinas, un incremento de interleucinas, factor de necrosis tumoral. Antes de que existe esta migración, por ejemplo, de proteínas plasmáticas, existe lo que es un incremento de la permeabilidad capilar, ¿no? Algo característico, por ejemplo, en todo proceso inflamatorio es que existe edema, ¿no? Debido a lo que es justamente el incremento de la permeabilidad capilar. Ese incremento de la permeabilidad capilar, doctores, en este tipo de alteración, produce esa migración de proteínas plasmáticas y especialmente de fibrinógeno. Eso produce lo que es un exudado rico en fibrina. ¿Sí? Bueno, además de que existe lo que es migración leucocitaria, existe predominio de lo que son neutrófilos, etc. Eso es importante, incremento de la permeabilidad capilar, que es secundaria al proceso inflamatorio, y mayor migración de proteínas plasmáticas, fibrinógeno. El exudado es rico en fibrina. Este tipo de enfermedad, doctores, muchas veces puede autolimitarse sin necesidad de un tratamiento. Muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que sufre de pericarditis aguda, ¿sí? Porque, bueno, el paciente presenta un leve dolor, presenta una leve molestia, el paciente presenta lo que es fiebre, se automedica, como lo hace la mayoría de los pacientes, consume, bueno, aspirina y listo, ¿sí? Y muchas veces se reabsorbe ese exudado rico en fibrina. Y al reabsorberse, produce lo que es la formación de un tejido cicatrizal alrededor de la estructura cardíaca, que afecta lo que es el pericardio. Y si existe la formación de tejido cicatrizal alrededor del pericardio, a ese tipo de alteración es a la que se le denomina pericarditis constrictiva. Y la pericarditis constrictiva se caracteriza por eso. Fíjense, no existe tejido cicatrizal alrededor del corazón, que obviamente en este tipo de situación, doctores, evitará, por ejemplo, lo que es una contracción y una distensión cardíaca adecuada. Pero de esto lo vamos a, bueno, vamos a estudiarlo mucho más adelante de forma mucho más detallada, ¿sí? Pero debido a las características del exudado es que se producen ese tipo de complicaciones. Adelante, Cristian. Doc, lo que ocurre en la pericarditis es, aparte, digamos, del exudado, lo llamamos como edema o trasudado. Me acuerdo que había una diferencia entre ellas que ahora no me acuerdo la verdad. Es un exudado, ¿sí? Exudado, no edema. Sí. Ya.
En este caso sí, es un exudado, ¿no? Con alto ¿Qué era contenido en proteínas plasmáticas. Ya. El contenido creo que era lo que diferenciaba, ¿no? Edema, exudado y transudado. Sí, las características citológicas, la presencia de proteínas, la presencia de leucocitos, etcétera, ¿no? Para eso tenemos otro examen, que es el lactato deshidrogenasa, ¿no? Para determinar cuáles son las características. Gracias, Doc. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Disculpe, Adelante. la característica de los procesos infecciosos es que se diseminan, o sea, se convierten en pericarditis por vecindad, por vía hematógena y por qué otra vía. No, no, esas son las características, por ejemplo, de un proceso infeccioso de forma general. ¿Listo? En este caso existe lo que es un proceso inflamatorio directo de la estructura cardíaca. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Pero en caso de que exista una alteración pulmonar grande, un proceso infeccioso pulmonar grande, por la contigüidad. Por eso les he mencionado, no tenemos que confundir esto, ¿no? Recuerden cómo se propaga una infección por vía hematógena, por bueno, sistema circulatorio de forma general, por lo que es la circulación del drenaje linfático, por vecindad, por contacto directo, etcétera. ¿Sí? Son vías de infección de forma general. En este caso hemos puesto el ejemplo de que el contacto directo con otra estructura lesionada o infectada es capaz de producir pericarditis aguda, ¿no? El caso de las neumonías o tuberculosis, por ejemplo. ¿Listo? Es importante entonces tomar en cuenta, ¿no? Ese tipo de alteración. Bueno, dentro de lo que es el proceso fisiopatológico, doctores, este tipo de proceso inflamatorio no solamente es capaz de afectar a lo que es la estructura pericárdica en sí, sino también es capaz de afectar muchas veces a estructuras nerviosas. Y entre las estructuras nerviosas que se ven afectadas encontramos una mayor afección de lo que es el nervio frénico. Entonces, y existe lo que es irritación del nervio frénico, y eso muchas veces aporta lo que es una clínica que puede confundirnos con lo que ustedes van a ver enseguida. Antes de hablar de la clínica, podemos decir que se clasifican en dos grupos. La pericarditis puede ser indolora o puede ser dolorosa. Es dolorosa siempre y cuando la alteración sea inflamatoria. Esta es la más frecuente, originada por virus y bacterias. Cuando hablamos de indoloras, observen pericarditis exudativas, que es frecuente encontrar en los síndromes urémicos, alteraciones hepáticas, alteraciones renales. Fíjense acá, ¿no? Hablamos de la pericarditis nefrótica y nixedematosa. Les pongo el ejemplo de una alteración frecuente que sea indolora, el síndrome urémico. Hablemos de la insuficiencia renal crónica. Este tipo de pacientes, para que yo lo denomine así, como insuficiencia renal crónica, debe presentar el denominado síndrome urémico. Y este se caracteriza porque en nuestro cuerpo existe lo que es la presencia o un incremento de los productos del desecho nitrogenado. ¿Listo? Y además que, bueno, la acumulación de urea, creatinina, es capaz de producir ya una alteración estructural grande. Esa es la diferencia que existe con la insuficiencia renal aguda. En la insuficiencia renal aguda también existe la acumulación de productos del desecho nitrogenado, ¿sí? Incluso a la insuficiencia renal aguda se le conoce con el nombre de hiperazoemia, porque lo que marca y lo característico de este tipo de estados es un incremento en la producción de nitrógeno. ¿Sí? Ya nos vamos adelantando, insuficiencia renal aguda y crónica. La hiperazoemia, por eso existe lo que es un incremento del nitrógeno ureico en sangre, ¿no? El denominado BUN o NUS. ¿Cuál es la diferencia con la insuficiencia renal crónica? El incremento de urea, creatinina, de esos productos del desecho metabólico, en caso de una insuficiencia renal crónica, ya producen alteraciones estructurales. Alteraciones hepáticas, lo cual origina lo que es el denominado síndrome hepatorrenal,
alteraciones, por ejemplo, en la médula, lo cual produce alteraciones en la producción de eritrocitos, el paciente presenta anemia, alteraciones cardíacas como una pericarditis. Si ustedes se dan cuenta, el proceso no es inflamatorio, el proceso es, en este caso, tóxico, ¿no? Que va a producir irritación o lesión directamente de la estructura pericárdica. Por eso no duele. Generalmente, con lo que nos encontramos en gran frecuencia dentro de la práctica clínica es con la causa inflamatoria. Y observen la clínica. A ver, ustedes me dicen aquí, ¿a qué tipo de alteración se parece que hemos estudiado? Malestar precordial, dolor agudo transfixiante, irradiación a región dorsal o escapular, dolor incrementa con movimientos corporales al toser o respirar y similar al dolor anginoso. ¿A qué tipo de alteración se parece? ¿Angina inestable? A un infarto, ¿verdad? Se parece a lo que es un síndrome coronario. Puede ser una angina inestable, puede ser un infarto de miocardio sin o con elevación de segmento ST. Y justamente presenta estas alteraciones de irradiación en el dolor porque existe lo que es neuralgia del nervio frénico, ¿sí? Aunque la neuralgia del nervio frénico también puede presentarse, doctores, de forma aislada. Forma parte de la clínica de la pericarditis aguda. O también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con este tipo de alteración. Bueno, se quedó mi dibujo del día de ayer. Vamos a explicar esto. ¿Qué significa? A ver, hablemos de estos puntos dolorosos. Observen. Lo que nosotros encontramos, y adelantándonos a lo que es el examen físico, es la presencia de estos puntos frénicos dolorosos, ¿sí? Por irritación del nervio frénico. Observen, tenemos acá como causas pericarditis, pleuritis, etc. Nos vamos a centrar en la pericarditis. Lo que ustedes tienen que hacer es palpar estos 7 puntos. Fíjense que ya estamos hablando de examen semiológico. El examen semiológico, doctores, es importante. Palpamos los haces claviculares. Cuando ustedes palpan las clavículas, si ustedes se palpan en este momento, no les va a doler. ¿Sí? Pero en caso de que exista irritación del nervio frénico, la palpación de las estructuras claviculares produce lo que es dolor intenso. Tenemos otro ejemplo, observen el punto 2, primer y segundo espacio intercostal. Pálpense estos espacios. De la misma forma, no les duele. Pero en caso de que exista irritación del nervio frénico, existe lo que es dolor. Todos estos puntos que ustedes están observando hacen referencia a estructuras anatómicas que se encuentran muy bien inervadas por lo que es el nervio frénico, o podríamos decir que también son puntos anatómicos donde este nervio frénico o sus ramificaciones se encuentran mucho más superficiales, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos palpar este tipo de estructuras óseas para determinar si es que existe algún punto doloroso que sugiera irritación del nervio frénico. Pasamos directamente a estudiar la clínica. ¿Recuerdan cómo se denominaba esta posición, doctorcitos? Sí, postural. La posición pectoral o la posición de plegaria homometana, o en aquella ocasión también habíamos mencionado, ¿no? O también es denominada la posición de Bleckmann, cursa con ese signo que se denomina el signo del almohadón. Este es un dato clínico, doctores, que es casi patognomónico, ustedes recordarán, de una pericarditis aguda. Solamente que nosotros debemos saber cómo estudiar, ¿no? Tenemos que saber relacionar. Y acá les comento lo siguiente. Eviten utilizar lo que es una manifestación clínica como dato patognomónico. Bueno, muchas veces uno ve este tipo de posición y piensa, no, es una pericarditis. Puede ser. Lo que comúnmente sucede es una posición casi patognomónica de las pericarditis exudativas. Pero si ustedes recuerdan, también podríamos encontrar en otras alteraciones, como por ejemplo una pancreatitis, ¿sí? En este caso, bueno, lo que realizamos es un examen semiológico detallado para determinar
Por ejemplo, ¿cuál es la causa de este tipo de posición? ¿Sí? Si el paciente presenta dificultad respiratoria, dolor precordial de tipo transfixiante, que se irradia, por ejemplo, hacia el cuello, hacia la región escapular y presenta esta posición, no vamos a pensar en una pancreatitis, ¿no? Sospecharemos en este caso en lo que es una pericarditis. Sus micrófonos, por favor, doctores. Hay alguno que está por allí con el micrófono encendido. Bueno. Listo, ahora sí era Sergia. Siempre, ¿no? Sergia viendo sus novelas en pleno horario de clases. Ahora, Doc, perdón, mi hermano hablamos también de la posición, ¿no? Si el paciente presenta dolor abdominal intenso que se irradia en mi cinturón hacia la parte izquierda, por ejemplo, sospecharemos en pancreatitis. No cometan el error que muchos de sus compañeros cometen, ¿no? Ven esa posición y listo, hacen el diagnóstico de pericarditis exudativa. No es así. Sí, sugiere altamente, sí, pero no es un dato patognomónico, es casi patognomónico. ¿Listo? Dentro de las manifestaciones clínicas, doctores, bueno, lo demás vamos a pasarlo, pero lo vamos a volver a estudiar porque esto corresponde más a lo que es un derrame o un taponamiento. Tenemos esto, doctores. Tenemos las alteraciones electrocardiográficas. Las alteraciones electrocardiográficas son importantes porque en este caso sí encontramos datos que son típicos de una pericarditis aguda. Ustedes observen, encontramos 4 etapas. En la primera etapa se caracteriza por elevación difusa del segmento ST y depresión del intervalo PR. Si ustedes se dan cuenta, para un médico que tiene poca experiencia, puede existir confusión al evaluar este tipo de trazos. Ustedes observan elevación de segmento ST más la clínica que presenta el paciente, confunden con un infarto. Pero para diferenciar, tenemos acá un dato adicional. Depresión del intervalo PR. ¿Sí? Algo que no es típico de los infartos, pero sí es típico de la pericarditis. ¿Qué es lo que sucede posteriormente en la segunda etapa? Se normaliza el segmento ST y se normaliza el intervalo PE. Esa es la característica. Otra característica en la etapa 3 es que posteriormente a esa normalización encontramos ondas T negativas, que son difusas. Y en la etapa 4 existe la pérdida de esa onda T negativa. Es decir, que la onda T vuelve a presentar lo que es una característica morfológica normal. Entonces, electrocardiográficamente, doctores, yo puedo identificar este tipo de alteraciones. Yo puedo realizar el diagnóstico por un electrocardiograma de pericarditis. Nótese que las alteraciones, en este caso electrocardiográficas, son características, ¿no? No debería existir ningún tipo de problema para diferenciar con lo que es un infarto. Pero, doctorcitos, no solamente utilizamos lo que es un electrocardiograma, sino también nos valemos mucho de lo que es el examen semiológico. Y probablemente una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en aquellos pacientes que presentan pericarditis aguda es la presencia del denominado roce pericárdico. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Algo que ya les había mencionado, ¿no? Hace algunos segundos. Una característica importante es que este tipo de pacientes presenta un incremento de la permeabilidad capilar. Existe lo que es edema. Recuerden que existe líquido entre estas dos membranas, unos 50 ml aproximadamente, ¿sí? Y evita que estas membranas rocen. Pero en caso de un proceso inflamatorio, se dematizan, por así decir, las membranas y se ponen en contacto. Entonces, cuando ustedes realizan lo que es la auscultación de la estructura cardíaca,
escuchamos el denominado frote o roce pericárdico. ¿En qué consiste? Lo que nos dicen los libros de semiología, ¿no? Se asemejan al frote de dos cueros nuevos. ¿Alguna vez han frotado dos cueros nuevos? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez han inflado dos globitos cuando eran niños en carnavales hace algunos meses atrás? ¿Sí? Han inflado dos globitos con aire y lo han frotado entre sí. ¿Han escuchado ese sonido? Es un sonido chirriante, ¿no? Es un sonido agudo. Eso es lo que nosotros escuchamos en caso de frote pericárdico. Y este frote es un sonido a tres tiempos. Tiene tres componentes. El primer componente hace referencia a lo que es la contracción auricular o sístole auricular. El segundo componente hace referencia a lo que es la contracción ventricular o sístole ventricular. Y el tercer componente hace referencia a lo que es el llenado ventricular rápido. Esas son las características, doctores. ¿Listo? Bueno, preguntas que tengan hasta acá. Doctor, una pregunta. ¿Cuál era la característica de la etapa 4 del electrocardiograma de pericarditis? La normalización del electrocardiograma. ¿Sí? Esa onda T negativa desaparece y vuelve a la normalidad. Normalización de las ondas T. En ese caso, doctor, se tendría que hacer un estudio más a profundidad, ¿no? Porque quizá hay un cambio dinámico. Bueno, prácticamente todas las pericarditis, doctores, cursan con estas alteraciones electrocardiográficas. Son muy típicas, ¿sí? Son muy típicas. A excepción, por ejemplo, de algunas alteraciones que son no inflamatorias. Si la causa, por ejemplo, es una alteración renal que produce este denominado síndrome urémico, no encontramos este tipo de alteraciones electrocardiográficas. ¿Listo? Ahora, las manifestaciones clínicas, doctores, pueden variar mucho, ¿sí? Dentro de los exámenes que podemos utilizar para realizar la evaluación de este tipo de pacientes, también encontramos lo que es una placa radiográfica de tórax, pero de poco nos sirve. ¿Por qué? Porque una placa radiográfica de tórax lo que nosotros vamos a observar es más un derrame que una pericarditis, ¿sí? Recuerden que tiende a evolucionar una pericarditis aguda a lo que es un derrame. Si el derrame es ligeramente mayor, a pesar de la inflamación, a pesar del edema, las membranas no se van a poner en contacto y ni así vamos a poder encontrar, doctores, lo que es el denominado frote pericárdico. ¿Sí? Es por eso que es una patología no difícil de diagnosticarla, pero depende mucho, ¿no? En qué etapa la estudiamos para ver si cursa o no con este tipo de manifestaciones clínicas. Gabriela Alejandra, adelante. Doc, disculpe, ¿puedes repetir otra vez las características del frote? Eran tres que dijo. Se caracteriza por tener tres componentes: contracción o sístole auricular, contracción o sístole ventricular y llenado ventricular rápido. Sí, es un frote a tres tiempos. Ok, gracias, Doc. Y una cosa, ¿se escucha en cualquier foco o en alguno en específico? No, en ninguno en específico, porque recuerden que el pericardio se encuentra recubriendo, bueno, toda la estructura cardíaca. Puede ser que se afecte todo el pericardio como tal, esto es, podríamos decir, poco usual, ¿sí? O puede ser que se afecte algunas porciones del pericardio, que es lo más usual, ¿sí? Entonces no existe un foco específico y tampoco existe lo que es una derivación específica, ¿no? En lo que es un electrocardiograma para determinar estas alteraciones que les he mencionado, ¿sí? Entonces, fíjense que depende, ¿no? De algunos factores. A ver, adelante, Andrés, ¿qué otra pregunta tiene? Sí, doctor, no, ya le respondió, pero aparte tenía otra. Este derrame que va a suceder, sí o sí va a haber un derrame en el roce pericárdico, en qué parte, digamos, o en qué proceso de toda esta patología ocurre más o menos? Quería saber. Y si, en qué momento ya se va a empezar a notar en el electrocardiograma. Bueno, por eso no les menciono. Si la causa es inflamatoria, se nota en el electrocardiograma. En caso de que existe un derrame, ojo que no estamos hablando todavía de derrame. Para que nosotros hablemos de derrame, la acumulación, en este caso de líquido en el saco pericárdico, tiene que ser
mayor y la clínica obviamente es diferente, ¿no? Enseguida vamos a hablar de derrame para que vean cuáles son las diferencias. ¿Qué otra pregunta tenemos, Cristian? La verdad ya lo contestó con la anterior, porque, o sea, de mi compañera, lo que a mí me llamaba la atención, cómo se auscultaba este sonido chirriante, por lo que nos decía, porque, a ver, profundizando un poco más, si es en 3 tiempos, o sea, se debería escuchar en cada uno de los 3 componentes que nos dijo, ¿no? En la contracción auricular, en la sístole ventricular y llenado ventricular rápido, pero no sé, no lo interpreto muy bien. O sea, ahí es cuando se produciría este sonido y cómo lo llegamos a escuchar si no hay un Bueno, foco ni derivación bueno, específica. en este caso lo llegamos a escuchar en cualquier foco cardíaco, ¿no? Recuerden que el sonido es capaz de transmitirse. Ustedes pueden escuchar los latidos cardíacos auscultando el abdomen, por ejemplo, ¿no? Se transmite el ruido. Entonces no importa el foco, doctores, en este caso. ¿Qué Gracias, Doc. más? A ver, adelante, Adrián. Doc, ¿una pericarditis subaguda o crónica podría evolucionar a algún infarto? No, podríamos decir que el infarto más bien como complicación presenta lo que es una pericarditis. Sí, recuerden que en el infarto la estructura afectada es miocardio. En este caso, eh, difícilmente, ¿no? Que afecte lo que es el sistema de conducción que se encuentra en la parte interna. Pero un infarto sí puede originar lo que es una pericarditis. Entonces, Doc, si diagnosticamos una pericarditis mediante el electrocardiograma, damos un tratamiento antiinflamatorio y lo mandamos a su casa al paciente, no tiene que estar en observación como en un infarto. No, en este caso no. El tratamiento es así, ¿no? Como ha mencionado su compañero. Y justamente antes de hablar de tratamiento, miren, como la clínica es tan variada, puede variar dependiendo la causa, utilizamos algunos exámenes complementarios. Recuerden que la principal causa es la inflamatoria. Podemos solicitar lo que es un hemograma. En un hemograma vamos a encontrar lo que es leucocitosis, con predominio de neutrófilos, en caso de que la alteración sea bacteriana, con predominio de monocitos, linfocitos, en caso de que la alteración sea viral, por ejemplo. Podemos encontrar lo que es la leucocitosis propia del proceso infeccioso o inflamatorio. Sin embargo, un infarto también es capaz de producir con esas alteraciones. ¿Sí? Si ustedes ya van adelantándose en la lectura de fiebre en semiología, se darán cuenta que existe la fiebre de origen infeccioso que cursa con leucocitosis, ¿no? Y en un pequeño apartado les menciona que existen causas infecciosas causas no infecciosas de fiebre que son capaces de cursar con leucocitosis y pone como ejemplo justamente el infarto. Otro examen que podemos utilizar es la velocidad de sedimentación globular, que en caso de una pericarditis se encuentra incrementada. En caso de un infarto también se encuentra incrementada, pero generalmente en casos de infarto a la primera hora supera los valores de 40, ¿sí? Y es acompañada de la presencia de troponinas cardíacas, que ya sabemos qué significa eso, ¿no? En caso de una pericarditis no debería existir esto. Y podemos tomar en cuenta otro examen para determinar si la causa es inflamatoria o no, la proteína C reactiva, ¿sí? Para determinar si es que existe inflamación o no. Entonces, asociamos todo esto, clínica, electrocardiograma y estos exámenes bioquímicos. Bueno, palabra clave, hemos hecho referencia a lo que es un incremento de la permeabilidad capilar debido a un proceso inflamatorio. ¿Cuál es la principal causa, doctores? Hemos mencionado, de entre todas las causas, Los virus. Infecciosas. causas infecciosas, ¿no? Entre esas causas infecciosas, las más frecuentes, los virus. Virus. Listo. Así de simple. Ahora, no existe, doctores, ningún tratamiento en la actualidad que sea efectivo para un virus. ¿Sí? No existe un tratamiento efectivo. Ningún tratamiento funciona. El único tratamiento
que se otorga en pacientes con infecciones virales de forma general, por ejemplo, es sintomático. Pongamos el ejemplo, a ver, de lo que estamos atravesando actualmente, ¿no? ¿Con qué no han intentado pegarle al coronavirus? ¿Qué han utilizado para el tratamiento? Hidroxicloroquina. Están utilizando, por ejemplo, ¿qué más? Ivermectina, ¿no? Que no le hace nada al paciente. ¿Qué más están utilizando? Acitromicina, etcétera. Probablemente, Dexametasona. ¿sí? Dexametasona, ibuprofeno, un montón de tonteras, ¿no? Y aquellos que se han caído de niños y han sufrido traumatismos cráneoencefálicos, bueno, utilizan, ¿no? El dióxido de cloro, por ejemplo. No existe evidencia científica, doctores. ¿Listo? Y cuando hablamos de evidencia científica, quiero que comprendan lo siguiente. No podemos basarnos en estudios que son aleatorios. No podemos basarnos en estudios de 200 personas, 300 personas, 400 personas, no. El estudio tiene que ser grande para que exista evidencia científica comprobada. Les pongo el ejemplo, a ver, de la ivermectina, que es uno de los fármacos que se ha utilizado dentro de lo que es el tratamiento inicial para pacientes con COVID. Bueno, ha resultado en ratones, ¿sí? La dosis que aquellos pacientes han consumido de ivermectina para el tratamiento de coronavirus, podríamos decir que la dosis 10 veces más ha funcionado en ratones. Nosotros deberíamos consumir como, no sé, como una dosis de 50 a 100 veces para que sea efectiva. ¿Sí? Ha demostrado que existe cierto tipo de evidencia en este tipo de seres, pero para que sea efectiva en nosotros la dosis tiene que ser grandísima. Y eso, bueno, es tóxico, ¿no? Va a eliminar al virus, pero nos vamos a morir en horas. ¿Sí? Así que de nada sirve ese tipo de tratamiento. Entonces, el tratamiento es paliativo en este tipo de situaciones. No podemos hacer nada más. Cuando nos hemos reunido, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, siempre hay, ¿no? Personas que la ivermectina, que la citromicina, que dexametasona, etcétera, bla, bla, bla. Alguno por allí ha sacado el dióxido de cloro. Bueno, ¿no? Mejor consumir lavandina pura, hacer gárgaras con cloro, qué sé yo, ¿sí? Nos hemos quejado y les hemos dicho, bueno, no podemos utilizar ese tipo de tratamientos que no están comprobados. El único tratamiento comprobado gracias al estudio de los italianos, por ejemplo, y los estadounidenses, ha sido el uso de aspirina, porque ya les había mencionado, ¿no? Con anterioridad, más que una enfermedad respiratoria, se está enfocando a que este tipo de alteración es una alteración cardiovascular más que respiratoria en sí, porque es capaz de producir alteraciones cardiovasculares grandes, ¿no? Una alteración inflamatoria, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, los americanos han dado con la clave aspirina, han disminuido lo que es la incidencia de muertes por lo que es accidentes trombóticos, etc. Bueno, eso lo hablaremos en la parte de pulmón. Pero nótese que en este tipo de alteración la afección también es viral. Y no hay mucho que hacer, sinceramente. Solamente evitar lo que es la progresión de la enfermedad, utilizando lo que son antiinflamatorios. Bueno, volvemos al ejemplo, ¿no? Cuando nos hemos reunido con la Comisión de Medicina Interna acá en Cochabamba, nos hemos quejado y, bueno, les hemos dicho, ¿no? A los médicos encargados cómo vamos a otorgar a nuestros pacientes ivermectina, citromicina, dexametasona. Bueno, aunque la dexametasona ya existe evidencia científica para lo que es el tratamiento, no del coronavirus, sino de las complicaciones inflamatorias que presenta el paciente, especialmente pulmonares e internados en la unidad de cuidados intensivos. Pero si ustedes se dan cuenta, no es un tratamiento para revertir.
o para disminuir la carga viral. Es para revertir lo que es el proceso inflamatorio secundario a este proceso infeccioso. ¿Sí? Y me quedo con las palabras del doctor Claure, que ustedes lo van a conocer, espero que sea su docente de nefrología, que es muy bueno. El doctor Claure tiene muchos trabajos de investigación, ha sido reconocido a nivel internacional por los trabajos que él ha presentado sobre COVID, por ejemplo, y paciente renal, y otros trabajos no relacionados específicamente con lo que es su especialidad, que es nefrología. El hijo, el papá también es una eminencia, el papá. Son de los dos mejores nefrólogos que tenemos en Sudamérica, no solamente en Bolivia, y no solamente tenemos la suerte de tenerlos en Cochabamba, ¿no? Y me quedo con las palabras del doctor Claure. Cuando nos hemos reunido en esa comisión, él dice, bueno, el mejor tratamiento para los pacientes con coronavirus es Netflix. Y es verdad, ¿sí? Reposo en cama, medidas generales, tomar la sopita caliente, tomar el té caliente, ver Netflix, hacer lo que son estas maratones de series, películas, etc. No existe, doctores, lo que es un tratamiento efectivo. ¿Listo? Nos vamos a basar en lo que dice la medicina, ¿no? Medicina basada en evidencias. Y en coronavirus, bueno, vamos a hablar esto ya dentro de poquito en pulmones. Ahora, como la causa es viral acá, doctores, no podemos hacer de mucho. Solamente evitar lo que es el proceso inflamatorio a través del consumo de AINES, ¿no? Lo que dijo su compañero, en este caso Adrián, antiinflamatorios, AINES y a su casa, el paciente. Listo, así de simple, no hay nada más que hacer. ¿Sí? Podemos utilizar colchicina, que es un fármaco excelente, en este caso, que generalmente lo asociamos a otro AINES para que la respuesta sea mucho más efectiva. ¿Sí? Y en algunos casos, cuando no funciona, por ejemplo, podemos utilizar corticosteroides. O podemos iniciar el tratamiento con corticosteroides de inicio, apenas diagnosticamos al paciente, pero a dosis bajas. ¿Sí? Ese es el único tratamiento, no hay nada más que hacer. Ahora, como se trata de lo que es una infección viral, es característico que existan recidivas. ¿Sí? Es lo característico. Y les pongo el ejemplo otra vez. A ver, volvemos a lo que está de moda. El famoso coronavirus. Todos nosotros estamos en este momento con miedo, ¿no? A contagiarnos. Innegablemente, doctores, todos nos vamos a enfermar en algún momento de nuestras vidas. Utilizar el barbijo, por ejemplo, evitar lo que es el contacto físico, evitar la aglomeración de personas, no tiene el fin, en este caso, podríamos decir, de que toda la población eh, evite contagiarse. Todos nos vamos a contagiar, eso es innegable, ¿no? Se realizan estas medidas de bioseguridad para evitar que el número de enfermos sobrepase nuestras capacidades, ¿sí? Con ese fin se realiza. ¿Listo? Entonces, es lo que sucede. De acá a 2 años, por ejemplo, cuando ya salgamos de este tipo de situación, va a ser igual que la famosa gripe H1N1. Yo recuerdo que esta ha sido la primera pandemia a la que me he enfrentado, H1N1. Todos hemos estado con barbijos, todos con miedo a morir. Bueno, la cantidad de muertes no ha sido tan grande, obviamente, como lo es ahora, pero también, ¿no?, con medidas de bioseguridad para evitar que el número de enfermos exceda nuestras capacidades. Todo el mundo asustado, pensando que iba a morirse. Y ahora, por ejemplo, es frecuente encontrarnos dentro de la práctica clínica con pacientes que se encuentran infectados con H1N1. Solamente que ya se ha producido lo que es este tipo de inmunidad colectiva en nuestra sociedad y por eso las manifestaciones clínicas no son tan graves. Y además que ya existe vacuna, ¿no?, también para este tipo de influenza. Se hacen vacunar y el paciente no presenta nada. Entonces, con el COVID va a ser lo mismo prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Como es un virus, existen residuos. Y ponemos otra vez el ejemplo de esto.
Es frecuente observar colegas que se han infectado no solamente una vez, sino 2 veces, 3 veces, más de 2 veces, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con la pericarditis. Como se trata de una infección viral, es frecuente las recidivas. Por eso les digo, muchas veces, doctores, pasa desapercibido. El paciente ni se entera que tiene, porque el paciente presenta dolor y se automedica con un antiinflamatorio. Y ese antiinflamatorio reduce lo que es la inflamación y bueno, desgraciadamente esto puede complicarse mucho más adelante con un estado que se denomina, ¿no?, la pericarditis constrictiva. ¿Sí? Entonces, ese es el tratamiento, así de simple. ¿Qué más, Doc, doctores? Adelante. justo ahorita leyendo Vélez sobre el tratamiento, dice que cualquier AINE a dosis altas, incluido la aspirina o la indometacina, se puede combinar con colchicina para un mejor efecto. Sí, sí. Eso es lo que le he mencionado a Adrián, ¿dónde estaba? Eso es lo que hacemos. Combinamos colchicina con AINES. En caso de que no funcione, corticosteroides. O podemos iniciar directamente el tratamiento con corticosteroides, pero a dosis bajas los corticosteroides, ¿sí? No a dosis altas como los AINES. ¿Qué más? Nada más. Bueno, es así de simple el tratamiento. Ahora, hablamos de lo que es derrame. Bueno, vamos a regresar un poquito acá, ¿no? Cuando hablamos del derrame, las manifestaciones clínicas cambian. Observen, disnea, sudoración profusa, la fascia botargada, la fascia levemente cianótica, las yugulares ingurgitadas e inmóviles, etc. Eso es lo que nosotros encontramos. Clínicamente, bueno, en este caso, alteraciones electrocardiográficas ya no encontramos. Pero a la inspección, por ejemplo, o a la auscultación, perdón, encontramos los ruidos cardíacos apagados. ¿Sí? Bueno, voy a perdonar este dibujo que está mal realizado. Observen qué es lo que sucede. En este caso, el líquido es grande. Para hablar de derrame debe existir lo que es una concentración de sangre o una acumulación de sangre mayor a 200 ml en el saco pericárdico. Recuerden lo que hemos visto, ¿no?, en nuestras clases de semiología. El líquido no es un buen conductor del sonido. ¿Sí? Recuerden la famosa egofonía o voz caprina. Entonces, en vez de encontrar en este caso lo que es el denominado roce o frote pericárdico, los ruidos cardíacos son hipofonéticos. Hablar de derrame y hablar de taponamiento hasta cierto punto es lo mismo, pero una característica del taponamiento cardíaco, doctores, que es la evolución de un derrame, es encontrar datos que sugieren shock circulatorio. En otras palabras, encontramos hipotensión. Observen, por ejemplo, tenemos una triada que se denomina triada de Beck. ¿Y cuál es la característica de la triada de Beck? Que es típica del taponamiento cardíaco. Elevación de la presión venosa central, hipotensión. La hipotensión sugiere shock circulatorio y los ruidos cardíacos apagados. Bueno, ¿por qué existe hipotensión en este tipo de alteración? Recuerden que la acumulación es mayor a 200 ml, 300 ml, 450 ml, 500 ml, etc. Existe, doctores, una gran acumulación de sangre. Y acá les voy a mostrar la radiografía. Miren, esta es la radiografía de un derrame. ¿Sí? El corazón es así. Presenta lo que es cardiomegalia. Cuando ustedes realizan el examen de percusión, van a percutir lo que es matidez cardíaca por fuera de los límites cardíacos normales. Los límites cardíacos normales son esos que yo estoy dibujando. ¿Sí? Observen. La matidez tiene esa forma oval y simétrica en relación al borde izquierdo y desaparece con la posición genupectoral. ¿Por qué desaparece? Porque sangre es líquido. Entonces, con los cambios de posición del paciente se modifica la matidez. En el derrame pericárdico existe un signo que se denomina el signo del desnivel. Cuando el paciente se pone de pie,
Por efecto de la gravedad, la matidez tiende a extenderse hacia regiones inferiores. Cuando el paciente se encuentra en la posición del decúbito, por efecto de la gravedad, esa matidez o esa sangre se desplaza hacia las partes laterales del tórax. Entonces, lo característico es que la matidez, en este caso, crezca, ¿no? En lo que es sentido horizontal. A diferencia de esta placa que ustedes están observando, que es típica del taponamiento. Imagínense qué cantidad de sangre se encuentra contenida acá. Es grandísima. Ese espacio que debería contener 50 ml contiene gran cantidad de sangre. Se forma un tercer espacio en el cual no debería existir sangre. Ya sabemos que es un tercer espacio, ¿verdad? Es un espacio en el cual existe la retención de volumen. Y ese volumen, doctores, no circula. No forma parte de la volemia. Sin embargo, la volemia se ve reducida porque la sangre se ve acumulada en este espacio y el paciente ingresa en un estado de shock. ¿Sí? Shock circulatorio, disminución de la presión arterial. Ahora, volvemos al dibujo feo. Al existir sangre que rodea la estructura cardíaca, comprime al corazón. Y si ustedes observan, esa compresión de la estructura cardíaca es de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que produce esto, doctores? Eso va a producir que exista una alteración del llenado ventricular, porque el corazón no va a poder distenderse cuando se encuentre rodeado así de sangre. Entonces, una característica frecuente en este tipo de pacientes, una característica fisiopatológica, es que exista lo que es un incremento de presiones en cavidades derechas. La sangre, recuerden, que termina, ¿no? En este caso, en cavidades derechas. Pero como existe esa presión del corazón que es secundaria a la sangre que rodea la estructura cardíaca, va a existir un incremento de presiones derechas, lo cual va a limitar que el flujo de sangre llegue de forma efectiva hacia el corazón derecho. Y si es que existe un volumen reducido de sangre en el corazón derecho, la cantidad de sangre que va a pasar al ventrículo izquierdo va a ser mínima. Y como es mínima la cantidad de sangre que pasa al ventrículo izquierdo, el paciente presenta shock y presenta lo que es una disminución de la fracción de eyección. Por eso el paciente presenta cianosis, por eso el paciente presenta palidez, por eso el paciente presenta alteración del estado de conciencia, característica del shock de forma general. Ese incremento de presión del cual les estoy mencionando se transmite hacia las yugulares. Entonces, a nivel yugular, lo que nosotros encontramos es ingurgitación en este tipo de pacientes. Pero la ingurgitación, como ustedes observan acá, es inmóvil. ¿Eso qué quiere decir? Que no late la vena, ¿sí? Ustedes van a observar cómo se dibuja la vena. Van a poder observar la vena por debajo de la piel, gruesa, grande, debido a ese incremento de presión. Ahora, otra manifestación clínica que nosotros encontramos en este tipo de pacientes es el denominado pulso paradójico, o también denominado pulso de Kussmaul, que no debemos confundir con el fenómeno de Kussmaul o con el signo de Kussmaul, que es totalmente diferente. ¿Sí? Les hablo un poquito. ¿Qué es el signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul es la ingurgitación de las yugulares durante la inspiración. Ese es el signo o fenómeno de Kussmaul. Acá tenemos el pulso de Kussmaul, o también denominado pulso paradójico. ¿Cuál es la característica del pulso paradójico? Todavía no hemos visto esto en semiología, lo vamos a ver, pero ya me adelanto. O sea, caracteriza por lo que es una desaparición del pulso arterial durante la inspiración. Durante la inspiración, doctores, no debe existir modificación del pulso arterial. El que se modifica con los cambios respiratorios es el pulso venoso. Pero cuando el paciente inspira, lo normal es que la sangre venosa reduzca su volumen.
¿sí? Y de allí viene el nombre de paradoja, porque se modifica lo que no debería modificarse. Recuerden que el pulso arterial no se modifica con la respiración, pero en este caso, el paciente inspira y existe lo que es una disminución de la amplitud de pulso hasta su desaparición. El fenómeno de Kussmaul es similar. El pulso venoso sí se modifica con la respiración, pero cuando el paciente inspira, debe existir vaciamiento de las venas. Y acá encontramos otra paradoja, ¿no? En vez de que exista vaciamiento de las venas, que es lo normal, en caso de una pericarditis constrictiva, por ejemplo, existe llenado venoso o ingurgitación venosa. Por eso recibe el nombre de paradoja. Pero nos vamos a centrar en lo que es el pulso, paradójico, recuerden. Pérdida de la amplitud de pulso durante la inspiración. Y les hablo de lo normal. Cuando una persona realiza lo que es una inspiración profunda, existe, en este caso, una alteración de la presión intracardíaca. ¿Qué es lo que sucede? Disminuye la presión intracardíaca. ¿Sí? Recuerden que la presión torácica es negativa. Si yo inspiro, existe disminución de esa presión intratorácica. Entonces, ese ejercicio de inspiración, doctores, hace que exista un incremento del flujo venoso, ¿sí? Y al existir lo que es un mayor incremento del flujo venoso, a ver, recordemos, ¿qué cavidades se llenarán de sangre? Si es que favorece el flujo venoso. ¿Cavidades izquierdas o derechas? Derechas. Derechas, ¿verdad? Aurícula derecha y ventrículo derecho. Si es que se llenan estas cavidades con sangre, ¿hacia qué lado se desplaza el tabique? ¿Hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha? ¿Izquierda? Hacia la parte izquierda, ¿sí? Y ese desplazamiento hacia la parte izquierda hace que reduzca el llenado ventricular y el volumen latido y la presión arterial sistólica. Pero en caso de un taponamiento, ¿qué sucede? Cuando el paciente inspira, a ver, ya sabemos que es lo normal, lo que les he descrito es lo normal. En caso de un taponamiento, el ventrículo izquierdo se va a encontrar comprimido de fuera hacia adentro. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, en este caso, inspira, existe lo que es un desplazamiento del tabique de fuera hacia adentro. Si ustedes se dan cuenta, va a existir lo que es una inversión. Se va a desplazar el tabique hacia el lado derecho. Y eso es lo que va a originar que exista mayor incremento de presiones en cavidades derechas que van a dificultar lo que es el retorno venoso. Y si dificultan el retorno venoso, no pasa sangre hacia el ventrículo izquierdo, disminuye la fracción de eyección. Si existe disminución de la fracción, existe disminución de la amplitud de pulso. Pero recuerden que las presiones en cavidades derechas se encuentran incrementadas en caso de un taponamiento. Entonces el paciente inspira, existe un movimiento contrario al que les he descrito, incrementan las presiones en cavidades derechas y sucede lo que ya les he comentado. Mayor ingurgitación yugular, ¿sí? Pulso paradójico y fenómeno de Kussmaul. Preguntas. Doc, Adelante. disculpe, hay algo que aún no me queda muy claro, la diferencia entre taponamiento y el pulso paradójico. Y nos estaba hablando antes del fenómeno de Kussmaul, no era el signo, ¿no? Para corregir acá Bueno, mis fenómeno y apuntes. signo es lo mismo. Ah, ya, fenómeno o signo, ya. Ok. Bueno, cuando hablamos de el taponamiento, doctor, es cursa con el pulso paradójico o con el pulso de Kussmaul y con datos clínicos que sugieren shock. El derrame no. Esa es la diferencia, ¿sí? El derrame no cursa ni con el pulso paradójico ni con lo que es datos clínicos que sugieran shock. ¿Listo? Esas serían las diferencias típicas, por ejemplo. Además de las manifestaciones clínicas que les he mencionado, ¿no? El signo del desnivel, etcétera.
Ahora observen, por ejemplo, algo que podemos observar en inspección que no es muy frecuente en pacientes adultos es el abultamiento de la región precordial. Eso ya lo vamos a estudiar dentro de poquito en nuestras clases, por ejemplo, de semiología, cuando estudiemos los diferentes tipos de tórax. Tenemos un tipo de tórax que se denomina pleurítico, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo ese tipo de tórax, que es típico de aquellos pacientes que presentan derrame pleural. Como presentan derrame pleural, se abomba a un lado del tórax. Aquí encontramos algo similar, un abultamiento, pero en la región precordial, que es raro observar en un paciente adulto. No se observa, generalmente. Pero en un paciente pediátrico es común. Ustedes pueden observar cómo la silueta cardíaca se dibuja a la perfección, o cómo encontramos un abultamiento a nivel precordial. Sí, eso debido a las características estructurales típicas de la edad, ¿no? Porque un paciente pediátrico obviamente no presenta lo que es osificación todavía de las estructuras óseas, tiene más cartílago que hueso. Entonces, como el tejido todavía es maleable, por así denominarlo, es capaz de notarse este tipo de alteración. Podemos encontrar esto, ya hemos hablado, los puntos frénicos dolorosos, pulso rápido, hipotenso, paradójico, que es típico, recuerden, más frecuente de taponamiento, y el signo de Gendring. ¿En qué consiste este signo? Es lo que ustedes ven abajo, es un latido de punta, que es débil por arriba y adentro de la zona mate cardíaca. Esto también lo vamos a ver en semiología. En pacientes que son delgados, en pacientes jóvenes, cuando son sometidos a algún tipo de actividad física, especialmente extenuante, existe lo que es un incremento de la fuerza de contracción cardíaca. Entonces, en estos pacientes ustedes pueden observar un latido precordial, ¿sí? Eso es lo que van a ver. Van a observar una pulsación a nivel del corazón. En esos pacientes es normal. Pero en estos pacientes que presentan derrame o taponamiento podemos encontrar esto. Solamente que ese latido no es vivo, es débil, ¿sí? Así de simple. Doc, Nada más. disculpe, Adelante. ¿el síndrome de Hendring es lo mismo que choque de punta? No, el choque de punta, como les he descrito, es un latido vivo y sostenido, ¿sí? Sí, El signo de es Gendry normal, puede ser normal, ¿sí? Generalmente lo es en estados hiperkinéticos y en personas jóvenes, por ejemplo. Pero también puede ser patológico el choque de punta. ¿Listo? El signo de Gendring es similar al choque de punta. Podemos encontrarlo en el mismo lugar, solamente que es débil. Y como ustedes han visto, en este caso, es débil por arriba y hacia adentro de la zona de matidez cardíaca. Esa es la característica. ¿Listo? Ok, gracias, Bueno, Doc. hemos hablado de las características que nosotros encontramos radiográficamente. Eh, mencionando un poquito más, tenemos el signo del cajón, que se denomina así radiológicamente, o anomalía de Epstein, ¿sí? Esto es típico de aquellos pacientes que presentan taponamiento. El tratamiento, recuerden que, bueno, puede ser de diferentes causas, ¿no? En este caso, las principales causas que están relacionadas con el taponamiento, alteraciones traumáticas, ¿no? Principalmente. Pero también son importantes las alteraciones inflamatorias. Recuerden que tiende a evolucionar de esta forma si el paciente no es tratado de forma efectiva. Pericarditis, derrame y taponamiento. ¿Listo? Entonces, el tratamiento también consiste, doctores, en este caso, en la administración de AINES, en la administración de colchicina, en la administración de corticosteroides. Pero si ustedes se han dado cuenta y han prestado atención, y estamos frente a una situación crítica, ¿verdad? Ya no le podemos decir al paciente, bueno, váyase a su casa. Como existe esa acumulación de líquido alrededor de la estructura cardíaca, al tratamiento farmacológico se le añade un tratamiento efectivo. Y el tratamiento efectivo para evitar esas alteraciones en las presiones que hemos mencionado es realizar la pericardiocentesis. Se realiza lo que es la punción del saco pericárdico y se extrae la sangre. ¿Listo? Y de esa forma evitamos este tipo de alteraciones en las presiones
intracardíacas. Y para la siguiente clase hablamos de pericarditis constrictiva. Ya saben, para mañana tienen 2 tareitas que no es obligatoria. Algo que, bueno, me he olvidado comentarles y aprovecho de comentarles el día de hoy es lo siguiente. Todos ustedes, doctores, han debido ver sus notitas en la plataforma Teams, ¿no? Ya se encuentran allí, son las notas oficiales, ya se encuentran sus notas prácticas y sus notas teóricas. 3 prácticas hemos anulado. ¿Listo? La práctica de electrocardiograma, que la mayoría ha presentado cualquier cosa, han utilizado palabras que no deberían usar, ya les he dado los ejemplos, ¿no? Y hemos anulado las 2 prácticas que representan participación en clases. Solamente se está tomando en cuenta 2 trabajos prácticos y la participación en clases que ha sido sumada, ¿no? Como puntos extra a sus exámenes. Pero no se acostumbren a eso, doctores. ¿Listo? No sean flojitos. Estas notas prácticas que se han anulado para este primer parcial se van a ponderar con la nota del segundo parcial. ¿Listo? Entonces, en el segundo parcial, como teníamos una nota práctica por participación, ahora vamos a tener 3 notas prácticas por participación en clases. Ya no solamente una. Estas 2 que hemos anulado para el primer parcial, recuerden, ahora se va a sumar a la nota del segundo parcial. Pero no les voy a sumar su 0. Se les va a dar la oportunidad de que participen, de que realicen estas sus presentaciones, que son cortitas. ¿Sí? No les estoy pidiendo como en semiología que me expongan por 50 minutos, máximo 5 minutos. Entonces, son trabajos que no son obligatorios, pueden presentarlos si ustedes desean. Si no desean, bueno, también. Pero vamos a tomar en cuenta para la nota práctica. Para mañana, aquellos que quieran trabajar en lo que es tratamiento, infarto derecho e izquierdo. Lo que me interesa es el por qué. No quiero que me digan, no, un paciente con infarto derecho le damos dobutamina, le damos dopamina, tratamiento con inotrópicos, un balón de pulsación intraórtico, no. El por qué. Utilizamos dobutamina porque produce este efecto en el corazón, incrementa la poscarga, la reduce, qué es lo que sucede con la precarga, qué es lo que sucede con el corazón, bueno, en este caso, ¿no? Fisiológicamente, qué es lo que sucede con la estructura cardíaca, etc. Lo mismo con infarto izquierdo. Explicamos por qué utilizamos este tipo de fármacos. Las dosis, bueno, eso déjenlo para sus clases de farmacología. Y aquellos que quieran trabajar, hay una forma de determinar lo que es el pulso paradójico a través del uso de lo que es un tensiómetro. Entonces, a ver, de la misma forma, ¿no? Aquellos que realizan la presentación de cómo determinamos lo que es el pulso paradójico utilizando un tensiómetro. ¿Qué es lo que debemos ver? ¿Cómo utilizamos el manguito? ¿Cómo debemos medir la presión arterial? ¿Qué sucede con los ruidos de Korotkov? ¿Qué sugiere, por ejemplo, lo que es un pulso paradójico? ¿Por qué es importante eso? Porque una de las formas, podríamos decir, más características de estudiar el pulso paradójico es a través del uso de un tensiómetro. ¿Sí? Entonces, aquellos que quieran presentar. Para el día de mañana, 5 minutitos por presentación. Seguramente serán unos 5 o 7 estudiantes. Entonces, el primer periodo lo vamos a utilizar para evaluar esta pequeña práctica y después continuamos con lo que es pericarditis constrictiva. Listo. Cristian, adelante. ¿Qué pregunta tiene? Doc, creo que al final ya la contestó, pero si somos varios que hacemos tratamiento, o sea, los que tenemos tratamiento, lo disertamos, ¿no? Mientras pulso paradójico lo propio, ¿no? Sí. Ah, ya. Ok, y bueno, eso prácticamente. Gracias, Doc. Bueno, nos sirve porque les comento, no es la primera vez que hacemos esto, con otros grupos también. En otros grupos la respuesta es buenísima, ¿no? Por ejemplo, los chicos del grupo B que se mueven mucho en esto, les doy este trabajito cortito y al día siguiente tengo
20 estudiantes que quieren presentar y complementan, ¿no? Complementan, no hablan de lo mismo. Un gran porcentaje sí, un 70-80% coinciden, por ejemplo, pero algunos siempre complementan un poquito más y otro habla de lo que el otro no ha hablado, por ejemplo, y de esa forma complementamos, ¿sí? Entonces nos sirve, doctores. Esta parte que estamos estudiando ahora, si ustedes se dan cuenta, es clínica. Y ustedes se van a dar cuenta con las presentaciones que van a realizar mañana que el tratamiento, doctores, depende de muchos factores. Les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos nuestro paciente tiene un infarto y sufre de taquicardia. ¿Qué fármaco voy a escoger? Fíjense que el incremento de la frecuencia cardíaca es importante como factor. Yo sé que va a producir lo que es un mayor incremento en la demanda de oxígeno. Tratamiento elección. Según estos datos clínicos, se modifica totalmente. ¿Qué pasa si mi paciente está infartando y se encuentra hipotenso? Les comento qué es lo que hacen mis colegas de emergencia, ¿no? Toda hipotensión que ven doctores, mis colegas, lo tratan con suerito. Si el paciente es hipotenso, no hay que darle volumen al paciente. Eso es terrible porque estamos produciendo sobrecarga de volumen y mayor alteración cardíaca. En un estado de deshidratación, bueno, es lo adecuado, ¿no? Realizar esto. Pero en caso de falla cardíaca, no. Qué raro, ¿no? Ya le hemos metido 4 litros de solución y sigue hipotenso el paciente y el paciente está choqueando allí, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de fármacos utilizamos? Que incrementen en este caso lo que es la perfusión e incrementen la presión arterial. Fíjense que depende ya de pequeños valores asociados por allí el tipo de tratamiento que yo voy a escoger. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Así que mañana seguramente nos presentarán estos sus compañeros de forma detallada y completa y los casos clínicos que van a tener para su examen parcial, doctores, van a ser así. Vamos a modificar pequeños valores, presión arterial media, frecuencia cardíaca, con la misma clínica, el mismo infarto en las mismas caras o modificaremos las caras para que ustedes sepan cómo realizar el tratamiento. Ya nos vamos complicando un poquito más. En cuanto a dificultad, el segundo parcial es mucho más grandecita la dificultad, sí, se incrementa la dificultad del segundo parcial, porque Doc, empezamos a utilizar este tipo de tratamientos. Adelante. y una consulta en los casos clínicos, o sea, porque como bien nos dijo en las clases, para diferenciar una isquemia de un infarto, van a ser, digamos, o sea, igual nos va a dar la clínica, para comparar igual, ¿no? Con la pericarditis. ¿O cómo va a A ser? O sea, para ir preparándome, la verdad. bueno, ¿cómo en qué casos? En caso de una isquemia y de un infarto, la diferencia son los biomarcadores, ¿sí? En caso de un infarto o un síndrome coronario, hablemos de forma general con una pericarditis, las manifestaciones clínicas, ¿sí? Las alteraciones electrocardiográficas y los marcadores bioquímicos que sugieren inflamación, por ejemplo. Ok, Doc. Muchas gracias. Atentos a la lista. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Barral, Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente. Flores, Presente, doctor. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, Gamboa, doctor. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Flores Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, Guaita, doc. Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Doctor Ibarra le Loaiza. mandó mensaje. Bueno, Loaiza medio Daft Punk es hoy día, ¿no? López, López, presente, doc.
Luján, presente, doc. Márquez. Márquez, presente. Martínez. Presente, doctor. Miranda. Presente, doctor. Miranda Fernández. Presente, doctor. Miranda Rebeco. Presente, doctor. Montaño. Mundo Corre. Presente, doctor. Muñoz. Presente, doctor Muñoz. Nilipu. Presente, doctor. Orellana. Presente, Orellana, doc. Presente, doc. Parco. Parco, presente, doctor. Pérez, presente, doc. Pizarro, presente. Rivera. Presente, doctor. Riva. Presente. Rocabado. Sánchez. Sánchez, presente, Ticona. doctor. Ticona, presente, doc. Torrejón, presente. Vaca Flores. Vaca Flores, presente, doc. Velarde. Velarde, presente, doc. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Presente, doctor. Listo, doctores, que tengan buen día. Nos vemos. Doctor. Chau, chau. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc. Gracias. Doctor, hasta luego.